Bastida. Qué gusto saludarles de nueva cuenta en esta emisión de A Fondo. Hoy tenemos un tema que sin duda vale la pena poner sobre la mesa, debatirlo como este nombre lo indica, a fondo. Hablaremos de las elecciones, de estos comicios que se vivieron el domingo, cómo se reconfigura el mapa electoral, cuáles son los retos ahora de cara a las elecciones al 2024. Tal parece que el reloj electoral ya comenzó y no se ve que se vaya a detener tampoco en el 2023, en donde también habrá comicios en este año. Es así como iniciamos este espacio de A Fondo y le agradezco mucho a nuestros invitados de hoy. Comienzo con Jorge Triana, diputado federal del PAN, que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Gracias, Magda. Buenas noches, encantado. Muchísimas gracias también a Federico Barrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Bienvenido, Federico. Gracias, Magda. Un placer. Y por último, y no por ello menos importante, le agradezco mucho al senador por Morena, José Narro Céspedes, que nos acompañe aquí en A Fondo para conversar, para analizar este mapa electoral. Bienvenido, José Narro. Muchas gracias y buenas tardes, Magda, Federico y Jorge. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, pues si les parece, vamos comenzando porque, a ver, este domingo se vivieron comicios en nuestro país, resultados que sin duda, a decir de algunos analistas, no sorprendieron demasiado. Sin embargo, comienza a marcar ya un precedente para lo que se nos puede venir en los próximos 2 años. ¿Qué lectura general dar a estos comicios para empezar y para que vayamos calentando el tema? Si les parece, me voy en este orden. Empiezo contigo, Jorge. Sí, claro que sí, Magda. Mira, a mí me parece que es una fotografía de 6 estados de la República. Este país tiene 32 entidades federativas, tiene 32 entidades. Esta es una fotografía de 6, tiene particularidades muy propias cada uno de estos estados. Es cierto, pues los números hablan por sí solos, sería absurdo negarlo, de 6 gobernaturas. Bueno, pues se lleva 4 el régimen, se lleva 4 Morena, 2 la oposición. Habría que tomar en cuenta estas particularidades en cada una de estas 4. No nos extrañan los resultados, por lo menos en 3 de estos estados, porque ya veíamos que los gobernadores de estos estados venían manteniendo una cercanía con el presidente de la República y su proyecto político de tiempo atrás. Y bueno, pues realmente no extraña este resultado. Tamaulipas, bueno, pues estamos en pleno conteo, hay 5 o 4 puntos de diferencia, seguramente el asunto va a terminar en tribunales, pero bueno, pues la balanza hasta el momento está inclinada por Morena, ese estado se cuece aparte, y los otros 2 estados también era previsible que los ganara la oposición. Entonces es una fotografía de 6 estados. La fotografía de todo el país y de la evaluación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la vimos el año pasado, en el año 2021, en las elecciones para diputados federales, donde la oposición sumada tuvo más o menos 23 millones de votos y los partidos que gravitan alrededor del presidente sumados tuvieron alrededor de 21 millones de votos. Entonces me parece que son fotografías locales con lógicas diferentes a la fotografía federal que fue la que vimos el año pasado. Ok, entonces me quedo con esta parte, son fotografías individuales. Vamos ahora a retomar la palabra con el senador, con José Narro, para conocer y empezar un poco a contrastar estas ideas. Nos dice Jorge Triana, a ver, es una fotografía solamente de 6 estados, cada uno tiene ciertas particularidades, 2 estados en donde pues veíamos ya cierta tendencia o cierta cercanía al presidente López Obrador. ¿Qué nos dice, senador? Bueno, yo creo que este proceso electoral de ahora marca prácticamente el inicio del proceso hacia el 2024, prácticamente es el arranque hacia la campaña del 24, en un proceso electoral que estamos viviendo a nivel nacional adelantado y que bueno, pues creo que los resultados son favorables para mi partido, para Morena. En general son buenos resultados. En el caso de Tamaulipas, la diferencia se incrementaba. Ahora en el recuento de votos salieron 20,000 votos más a favor de nuestro candidato, Américo Villarreal. El día de ayer se hicieron los recuentos,
y pienso que se ha ido consolidando el proyecto de Morena, el proyecto de nuestro presidente, el proyecto de la Cuarta Transformación en todo el Estado. Nosotros veíamos posibilidades de ganar entre 4 y 6 estados del país. En 2 estados tuvimos dificultades como fue Durango y Aguascalientes, pero también creemos que en esos estados la fortaleza de Morena creció, se incrementó, que estuvimos en la disputa electoral para ganar y que al final el resultado no nos favoreció. Creo que faltó mayor consolidación del proyecto de nosotros, pero creo que pudimos caminar y creo que el proyecto de Morena y el proyecto de nuestros aliados ha ido avanzando en todo el país. Y para nosotros es interesante una lo que victoria. menciona en esta última parte. Interesante lo que menciona en esta última parte, senador, porque dice, a ver, faltó consolidación, ¿no? Porque hasta donde se tenía entendido, el proyecto era que se llevaran carro completo y de pronto terminaron solamente con estos 4 estados, ¿no? Lo cual para la oposición en algún momento ha representado también cierto triunfo, que ahora vamos a entrar a esta parte de si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero si me permiten, déjenme pasar también a esta opinión, Federico. En esta fotografía general escuchamos qué es lo que dice Jorge Triana, escuchamos también qué es lo que dice José Narro respecto a lo que vivimos el domingo, a los resultados que se dieron en concreto. ¿Qué nos dices? ¿Es el inicio ya hacia el 2024? ¿Esta puede llegar a ser la tendencia? Y más adelante vamos a profundizar ya concretamente en qué esperamos más adelante. En esta visión general, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, es explicable que los partidos centren su atención en los triunfos y las derrotas. Sin embargo, yo quisiera destacar algo que considero todavía es más importante, y es el desarrollo de la jornada electoral en sí mismo. En otras palabras, lo que tuvimos una vez más es la ratificación de las instituciones electorales en su capacidad de conducir civilizadamente, en el marco de la ley, la competencia por el poder. Creo que es un tema a destacarse fundamentalmente por la embestida que ha habido en contra del INE, en contra de los órganos electorales locales. Y más allá de quién gane y quién pierda, creo que es importantísimo por la historia que tenemos de un pasado poco avenido a la democracia, y que finalmente después de mucho tiempo logramos instituciones electorales confiables. Y si algo podemos destacar de las elecciones del domingo pasado es precisamente instituciones que funcionan. Se instalaron todas las casillas con la excepción de unas cuantas. Se dieron los resultados de manera confiable, oportuna, precisa, tanto por el PREP como por el conteo rápido institucional. Y esto yo lo quisiera destacar. Más adelante podemos comentar sobre triunfos y derrotas de los partidos, el saldo que hay también al respecto. Exacto. Pero bueno, estamos, yo creo que debemos, más allá de triunfos y derrotas, debemos estar muy complacidos por la manera como se desarrolló los comicios. Sí, que por supuesto el tema fundamental también del desarrollo que ha tenido el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Al final del día ha sido un papel fundamental para poder ser garante de la democracia. A ver, Jorge, déjame retomar esto, ya que estamos metiéndonos en la parte de los triunfos y de los fracasos. ¿A qué podemos atribuir a estos resultados? Y también tiene que ser un ejercicio de autocrítica, ¿no? ¿A qué podemos atribuir estos resultados? ¿A Morena? ¿A López Obradorismo? ¿O bien a una oposición debilitada? Yo insisto, Magda, en que estamos hablando de 6 fotografías de 6 estados diferentes. Entonces, brevemente te voy a responder uno por uno. En Aguascalientes, el PAN tiene una base electoral de muchísimo tiempo, por eso ganó por cerca de 20 puntos porcentuales esa elección. Era muy, digamos, presupuestable que ese fuera el resultado. En Durango se hizo un ejercicio de alianza pulcro, un ejercicio de alianza muy solidario, donde dio resultados, pues diría yo, a plenitud, porque se gana por cerca de 15 puntos porcentuales la gobernatura, pero además eligieron presidentes municipales
se gana la presidencia municipal de Durango 2-1, municipios importantes de la comarca lagunera, como lo son Lerdo, Gómez Palacio, que están en manos de Morena, pasan ahora a manos de la oposición. Me parece que se hizo un ejercicio donde hubo una muy buena distribución, una buena negociación entre aliados y salieron las cosas bien. Y en el caso, yo te comentaba, el caso de Hidalgo y de Oaxaca, los gobernadores han mostrado una simpatía, una cercanía, una defensa ultranza del proyecto del presidente de la República de tiempo atrás y una diferencia, digamos, honda con las posiciones que maneja el presidente de su partido, que es el PRI. Era muy complicado remar contra la corriente con candidatos de esa manera. Por cierto, en Oaxaca no hubo alianza, también hay que distinguir esta parte. En el caso del estado de Hidalgo sí. Y por supuesto que en el estado de Quintana Roo también, y hay que ser autocríticos, es un gobernador supuestamente de extracción panista o que llegó bajo las siglas del PAN y del PRD en su momento, pero que nunca se puso la camiseta y dejó la puerta abierta para que hubiera un partido más que entrara al relevo en el gobierno, que en este caso fue Morena. Ganaron bien, ganaron contundentemente, tampoco hubo alianza en el estado de Quintana Roo. Alguien por ahí torpedeó esa posibilidad de alianza, pero bueno, los resultados ahí están. Creo que no son resultados positivos para la oposición. Quien diga lo contrario, bueno, pues está mintiendo, pero tampoco es el carro completo que presumieron y cacarearon desde el oficialismo una y otra vez del 6 de 6. Hay que ser muy objetivos. Son 6 fotografías, insisto, aquí no puede haber un derrotismo lapidario de decir, pues ya no hay nada que hacer con rumbo al 2024 porque nadie le puede competir a Morena, porque insisto, la verdadera competencia, la fotografía nacional se dio el año pasado, donde la oposición tuvo más votos que el oficialismo y por eso no pudo juntar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados el presidente y por eso no pasó, por ejemplo, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador hace un par de meses. Y que bueno, ahora tenemos también ahí una serie de anuncios con respecto a las reformas constitucionales, pero bueno, hablamos de esta parte más adelante. José Narro, ¿qué nos dice respecto a lo que comenta Jorge Triana? Y retomo la pregunta y la pongo nuevamente sobre la mesa. ¿A qué podemos atribuirle este triunfo? ¿A qué podemos atribuir estos resultados? ¿Es a Morena, a López Obradorismo o bien a una oposición debilitada? Yo creo que a los tres elementos. Yo creo que tenemos un presidente de la República fortalecido. En las últimas encuestas andaba rondando el 70% de la preferencia electoral. Es indudable que la fortaleza presidencial ayuda pues a las fuerzas de Morena y a este proyecto de la Cuarta Transformación y a sus candidatos. Es claro que también en todos los estados, en las encuestas, aún Aguascalientes y aún Durango, inicialmente Morena iba arriba en todas las encuestas como partido. En los 6 estados íbamos ganando como Morena. Ya cuando metíamos a los candidatos se movía la tabla de la preferencia electoral. Pero bueno, creo que tuvimos triunfos contundentes, fuertes en 4 estados, que fue importante. Hidalgo, que fue donde el porcentaje fue mayor, en el caso de... Y creo que no se dio a los gobernadores. Yo creo que muchos gobernadores decidieron no intervenir abiertamente, como fue el caso de Tamaulipas, fue la diferencia. Muchos gobernadores decidieron no ser partícipes del proceso electoral, o sea, mantenerse y respetar la voluntad ciudadana. Fue lo que pasó en Oaxaca, fue lo que pasó en Hidalgo y fue lo que pasó un poco también en Quintana Roo. Nosotros teníamos ahí 2 candidatos del PRI, o sea, de los que se perdieron, y 2 candidatos del PAN donde ellos perdieron también como oposición. O sea, Morena no tenía ningún gobernador del estado. Los gobernadores eran del PRI y eran del PAN. 4 eran del PAN y 2 eran del PRI. En ese planteamiento, los 2 del PRI perdieron y 2 del PAN perdieron. Entonces, se gana por parte de ellos. Dentro de las cosas que se llegaron a manejar, y perdóname que lo interrumpa, dentro de las cosas que se llegaron a manejar y que bueno, se puede tocar dentro de estas particularidades que decía Jorge Triana hace un momento, es la situación particular de Durango. Llama la atención porque hubo una serie de escándalos fuertes en torno a Marina Vitela sobre estas propiedades guardadas, pues literalmente debajo de la alfombra. ¿Les pesó?
Sí, aunque yo creo que acordémonos que en el caso de Durango, por un tema de género, se puso a la candidata a Marina. Ella iba en tercer lugar en la encuesta de entrada. Nosotros no arrancamos con un buen posicionamiento. O sea, aunque Morena iba arriba, ya en las encuestas de arranque de campaña electoral, nosotros íbamos abajo, mucho más abajo de lo que al final resultó. Logramos remontar un poco esa falta de preferencia electoral. Nos metimos de alguna forma a la competencia con muchas dificultades, porque bueno, pues el PRI, sobre todo Esteban, el candidato de Durango, aunque se sigló por el PAN, porque era un estado gobernado por el PAN, pues Esteban es un militante del PRI, o sea, de toda su vida. Todos sabemos la trayectoria del PRI. Su coordinador de campaña fue Ismael Hernández de Heras. Sabemos los vínculos de Hernández de Heras y ganaron en parte en La Laguna y en la capital y en la parte serrana, pues por sus alianzas que hicieron con grupos poco deseables en la política. Bien, José. Bien, permítanme también retomar esta última parte contigo, Federico. ¿Cómo ves estos resultados que se están dando? Pero más allá de eso, ¿cómo ves concretamente a la oposición? Es importante empezar a entrar ya en este análisis y que nos empiece a llevar al siguiente camino y a los siguientes cuestionamientos que se vienen ya 2023-2024. ¿Qué es lo que está fallando en esta parte? Lo decíamos, hay quienes ven el vaso medio lleno, hay quienes ven el vaso medio vacío. Todo parece indicar que de pronto... y si me permiten ponerlo en estos términos, el premio de consolación fuera a decir que sí, que conservaron 2 entidades. El problema es que también perdieron 2. Bueno, mira, en primer término quisiera regresar al tema que preguntabas de qué es el factor que más influye o determina la intención de voto. Y de acuerdo a las encuestas de salida, no es una opinión, es derivado de datos, vemos que el factor Andrés Manuel López Obrador es el que más impacto tiene. Segundo, los programas sociales también tienen un impacto en la intención de voto. Ahora, hay algo que tiene que ver con la oposición que no se ha dicho o no se ha destacado. Se dice desde luego el doble juego o la traición de los gobernadores de la oposición para favorecer, en cierta forma, a los candidatos de Morena. Yo aquí lo que quiero destacar es algo que no se ha dicho, y es Hidalgo y Quintana Roo. Hidalgo y Quintana Roo no tienen, hay un elemento adicional que tiene que reconocerse, y es algo que sobre todo el PAN va a tener que reflexionar claramente, y es la traición del PRI en el juego de arreglarse con el Partido Verde para que el Partido Verde no postule a candidata, o más bien no suscriba alianza en Hidalgo a cambio de que el PRI no iría junto con el PAN en Quintana Roo. Estas cosas son una auténtica traición a esta voluntad de cohesión de la oposición. Y otra cosa que también es una muestra, yo diría, de impudicia, cómo la dirigencia del PAN propone a la secretaria general del PRI en Hidalgo, cuando de antemano esto iba a fracturar al priismo en Hidalgo y que eventualmente iba a suscribir una derrota. El hecho de que en las cúpulas partidarias empiecen a abusar a su condición de autoridad para imponer, para manosear más bien candidatos que deben resultar cuando menos del consenso y no de acuerdos cupulares como fue el caso de Hidalgo. El caso de Hidalgo, al gobernador se le está escriturando la derrota. Bueno, el PRI y el PAN, sus cúpulas, sacaron de la contienda, sacaron del proceso, digamos, ya no digo al gobernador, sino a los grupos dominantes priistas del estado de Hidalgo, al momento que imponen a una candidata que tenía el rechazo de lo que era el priismo
dominante en Hidalgo. La consecuencia es que se tuvo una mala elección un de candidatos. resultado. Así es, pero no es nada más la persona, sino el proceso, el método. Y si la oposición no reflexiona seriamente sobre la necesidad de hacer uso de medios políticos y no de cobrar ventaja a su condición de autoridad y con ello imponer candidatos que no pertenecen a este proceso de negociación, creo que va a tener muchos problemas la oposición. Aquí va a hacer falta un ingrediente también interesante para analizar, qué es lo que va a pasar posteriormente con Movimiento Ciudadano, ¿no? Que poco a poco también se ha ido posicionando, aunque sin duda en este proceso, pues prácticamente se quedó expectante, ¿no? Observando qué fue lo que pasó, pero sin duda va a tener también ahí un factor determinante ya de cara al 2024 y ya veremos si va a tener una participación activa o si solamente puede llegar a terminar uniéndose a los partidos políticos. ¿De qué lado va a jugar? Es la gran incógnita. Jorge, ¿qué me dices ya de esta parte de los comentarios que nos hace Federico, que tienen que ver con los acuerdos que se pueden estar haciendo en las cúpulas de los partidos, que los pueden estar llevando inclusive a tomar decisiones erróneas respecto a los rostros que vale la pena poner o no como candidatos a determinado puesto de elección? En este ejercicio de autorreflexión nos decías hace un momento también, ¿no? Pues estamos conscientes, o sea, nos hizo falta algunas cuestiones en ciertas entidades, vemos todas estas particularidades, pero entonces, ¿qué es lo que hace falta para que realmente puedan llegar con la fortaleza suficiente? Hay quienes dicen que lo que se está buscando ya es dividir a la oposición, ¿no? Dividir esta alianza que se ha formado. Yo coincido a plenitud con lo que menciona Federico. Me parece que sí fueron factores, los dos ingredientes que está poniendo sobre la mesa. Sí hubo un esfuerzo, y yo lo mencioné en mi primera intervención, porque no hubiera alianza en el estado de Quintana Roo. Desde ahí ya hubo algo que estaba roto. No hubo quien defendiera esa alianza, hablo desde la oposición, y siempre va a quedar el fantasma ahí de que hubo alguna negociación para que pues, fuera dividido el PRI y no hubiera una candidatura fuerte que aglutinara todas las fuerzas opositoras en ese estado. Y también coincido en que tenemos que repensar los métodos de selección de candidatos. Esto es algo que va para todos los partidos. El senador Narro hace un momento hablaba del tema de su candidata en el estado de Durango. Sabemos que hubo división interna en Durango y que esto también fue un factor para que perdieran el estado. Esto está claro, que fue un tema de género y demás. Esto no es un secreto para nadie. Y en nuestro caso, nosotros lo que creemos es que hay que avanzar hacia un sistema de elecciones primarias. No nada más para el 2024, sino para el 2023, para el Estado de México y para Coahuila, que son los dos estados donde se va a renovar la gobernatura. Tenemos que ir por un sistema que la legislación actual nos lo permite, local y federal, donde cada partido pueda proponer un candidato, se busque quién es el más rentable, el más cercano a la gente, haya un involucramiento directo de la ciudadanía para saber quién va a representar el esfuerzo de la oposición. Estamos ciertos de eso, fallamos en esa parte, lo digo desde la autocrítica más fina que puedo tener, y falló la selección de candidatos, quizá falló también una mano izquierda para poder acercarse al gobernador en el caso del estado de Hidalgo y poder limar asperezas, y esto por supuesto que se tradujo pues en unos resultados funestos para la alianza en esa entidad. Pero creo que la solución está en tener cercanía con la ciudadanía a través de métodos de selección democráticos, abiertos, y donde haya elecciones primarias. Lo estamos previendo para el 2024, pero después de ver los resultados de este año, creo que tendríamos que hacerlo también para Coahuila y el Estado de México en 2023. Sí, que vamos a profundizar en ese tema que sin duda es un tema inclusive bastante espinoso cuando se trata de entrarle de lleno al análisis de lo que ocurre en el caso del Estado de México. José Narro, ¿qué nos dice al respecto de todo esto? Una oposición, sí, sin duda, que también ha tenido pues algunos bemoles en torno a esta selección de candidatos, pero ¿cuál es el objetivo entonces de los guindas, ¿no? ¿Terminar por dividir esa coalición que se ha logrado, esa alianza? No, nosotros pensamos que, en primer lugar, pues cada partido, como se planteó cuando ellos se crearon o empezaron a existir, pues tienen sus propios proyectos, tienen su propia propuesta de nación, y pensamos que esta unión es una unión medio difícil. En el caso de Aguascalientes yo veía que el panismo
veía muy difícil su alianza con el PRI. Siempre han sido enemigos en Aguascalientes, hoy andaban de la mano. Entonces, creo que son alianzas para la militancia muchas veces poco claras y poco representativas a su interés, a sus deseos y a su aspiración. Creo también que, como tú lo dijiste, y se comentó, que nosotros vivimos también procesos no de traición, pero también de división al interior de nuestros proyectos. O sea, en el caso de Aguascalientes, por poner un ejemplo, pues vemos que inicialmente el PT y el Verde, que se han comprometido con la candidatura de una gente que tenía originalmente del PAN, que es Marta Cecilia, pero vimos que el Verde pues, sacó menos del 1% de los votos de Aguascalientes, que no tuvo ni el registro. Lo que esto nos dice es que realmente el Verde en Aguascalientes votó por Teresa, o sea, votó por el PAN. O sea, pero también hubo fuerza cercana a Morena, como es el partido Fuerza por México, o la CATEM, que inicialmente apoyaron también a Teresa como candidata. O sea, hubo gente de Morena o cercana a la alianza de Morena que al final apoyaron esta alianza. Creo que en el caso de Durango pasó algo similar, o sea, el golpeteo permanente, sobre todo por Ramón Enríquez, a la candidatura de Marina, afectó, y aparte esto se reflejó en el caso de Durango, que tiene 39 municipios, hubo 20 municipios con candidaturas independientes. Todas esas candidaturas independientes eran parte de la base social del morenismo, y creo que no hubo una correcto tratamiento en Morena de los problemas internos. Por un lado, Ramón Enríquez favoreció la promoción de candidaturas independientes, pero también hay que reconocer que hubo candidaturas independientes en Durango que tenían procedencia de Morena, pero que se dieron porque ahí fueron impuestos candidatos del PRI o del PAN, y la base de Morena pues reaccionó postulando a sus candidatos por la vía independiente. Y no hubo un correcto tratamiento, proceso de cicatrización, de diálogo al interior de nuestro proyecto, y eso fue parte de lo que provocó la debilidad de la propia candidatura de nuestra candidata. Si en 29 municipios tú tienes candidatos tuyos, pero ahora por ahí pues tienes candidatos en más de la mitad de los municipios. Sin duda veo un ejercicio muy autorreflexivo, ¿no? De las situaciones o de estas áreas de oportunidad, vamos a ponerlo en palabras más amigables, ¿no? En estas áreas de oportunidad que tienen tanto unos partidos como otros. Déjenme, por favor, hacer una pausa y voy a regresar tocando un tema que sin duda también es escabroso, ¿no? En medio de todo esto que estamos viendo, en medio de estos momentos de autorreflexión, también hubo una muy fuerte campaña sucia. Si les parece, lo conversamos después del corte. Estamos de regreso en A Fondo y ponía sobre la mesa una pregunta antes de que nos fuéramos a la pausa. ¿Qué pasa en medio de todo este momento de cortesía? También hubo una campaña fuerte, una guerra sucia que bueno, terminó en todos los niveles. Federico, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, mira, primero hay que entender que la lucha por el poder es un juego rudo en todas partes. Y las campañas de contraste son inevitables y son parte de la contienda. El problema están los límites que hay en materia de, por decir, campañas de contraste o campañas negativas. Y creo la parte que más preocupa es cuando se hace empleo de recursos del Estado, como es la información de unidad de inteligencia financiera, o bien el uso de la Fiscalía General de la República, que quiero subrayar, esto no es exclusivo de este gobierno. Recordemos cómo en la contienda presidencial el gobierno federal utilizó a la Procuraduría General de la República, una institución de Estado, para cargar los dados, ni siquiera a favor del PRI, sino más bien a favor del candidato de Morena.
porque por cada 3 votos que perdía Ricardo Anaya, 2 iban a dar a el candidato de Morena, a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que no se vale es utilizar información que se deriva del desempeño de las instituciones de Estado como materia de campaña de contraste. Este es un tema que preocupa mucho, se estuvo presente en las elecciones pasadas y ojalá y aquí tuviéramos un sentido de autocontención fundamentalmente por parte de las autoridades para no hacer uso de estos recursos. Por otra parte, también vale la pena decir que tenemos un modelo de comunicacional muy restrictivo. Los candidatos no tienen una libertad amplia, ni tampoco los ciudadanos, debo destacarlo, para finalmente contribuir a un debate hacia un voto informado. Muchos quisieran que las elecciones fueran concursos de razonamientos, de propuestas. Esta visión idílica de las elecciones no existe en ninguna parte del mundo. Lo que hacen los candidatos y las campañas fundamentalmente es recurrir a las emociones de los electores. Ahora, hay un asunto que quiero destacar muy brevemente. Desde hace 6 años, el sentimiento dominante de la población o del electorado es el descontento. Los partidos o las opciones que tengan mayor capacidad... ¿Pero lo han sabido capitalizar? Para dar curso, bueno, Andrés Manuel López Obrador lo hizo de una manera, yo diría, extraordinariamente eficaz. Totalmente. Aquí el tema, y en eso tiene mucha razón Jorge Triana. Sí, Jorge Triana dice una cosa que creo que es de la mayor relevancia, que las 6 elecciones no son representativas del país. ¿A qué me quiero referir? A que el descontento de las zonas metropolitanas ya alcanzó también a Morena y al presidente López Obrador. Lo que ocurrió en la elección del 2021, vemos cómo casi todas las zonas metropolitanas o las ciudades densamente pobladas no votaron a favor de Morena y además tienen una opinión, digamos, crítica o no es tan fuerte el ascendiente o la aprobación del presidente López Obrador. Creo que el juego es distinto, no lo estamos viendo, las 6 elecciones no nos dan para ello. Y en todo caso aquí la duda es, y justamente lo que señalabas, Magda, ¿tendrán los partidos la capacidad para darle curso a ese sentimiento? López Obrador está haciendo su mayor esfuerzo, invocando permanentemente al pasado y con ello decir, ¿quieren votar por el pasado? Bueno, pues va a ser la corrupción, el atraso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que le falta a la oposición? Justamente es eso. Y es que hay una realidad hay una realidad dentro de todo esto. A ver, se sabe por una parte que este discurso se receta todas las mañanas, entonces se repite como mantra y finalmente va permeando directamente en la gente, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que se le habla a esa base social y con la que comienza a capitalizarse esta parte. Pero entonces, y déjame pasar ahora con Jorge, porque esta pregunta es directa para ti, Jorge, cuando se habla y dice, va a haber tiro. A ver, sí, va a haber tiro, pero mucho se menciona que mientras el presidente siga siendo el presidente, representa directamente a Morena, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades para el 2024, sabiendo que todavía van a tener a Andrés Manuel López Obrador como la figura presidencial y que la gente al final del día puede no estar votando por Morena? Si votan por Morena es porque sigue estando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay posibilidad entonces para el 2024? No, bueno, a ver, yo creo que hubo tiro el año pasado en el 2021, como lo mencionaba Federico, y un tiro muy cerrado además y ligeramente inclinado hacia la oposición. Hubo tiro en 3 entidades de las 6 donde elegimos gobernador este fin de semana.
Seguramente habrá tiro en las dos entidades donde elegiremos gobernador en 2023 y también habrá tiro en el 2024, no tengo la menor duda. O sea, vaya, esta es una frase que es atemporal. Pues siempre hay tiro. El propio presidente de la República lo dijo hoy en la mañanera. Sí hay tiro. Bueno, Mario Delgado dijo que no había tiro. Bueno, de que haya tiro a que haya resultados sí. Hay una gran diferencia. Exactamente. Bueno, son cosas diferentes, pero bueno, el presidente dijo que sí había tiro y que el tiro era con él y demás. Pues bueno, pues adelante, por supuesto que hay tiro. Yo creo que aquí... No es una situación fácil para la oposición, no solamente por los errores propios que hemos cometido, y asumo responsabilidades, y soy autorreflexivo en este sentido, y por supuesto tomamos nota de todo. A ver, estamos hablando de una injerencia gubernamental brutal que hubo en las elecciones de 2021, en la de revocación del mandato y en las del fin de semana. Y no lo decimos nosotros, lo dice la autoridad electoral. Dice claramente que, por ejemplo, lo acaba de decir el día de ayer, que gobernadores de Morena violaron la ley al promover la revocación del mandato en favor del presidente de la República. Hay por lo menos 17 funcionarios de gobierno que están siendo señalados porque intervinieron directamente en el proceso. Y nada más estamos hablando de la revocación del mandato. Estamos hablando de que se utilizaron programas sociales para coaccionar a la gente. Y bueno, ¿cómo no va a haber un ejército enfrente de nosotros? Es una pelea, creo yo, ligeramente desventajosa, por eso tenemos que ser muy creativos, porque hay 20,000 promotores del voto que se llaman servidores de la nación, que promueven a la par de que promueven los programas sociales, también el voto hacia un partido político, y que manejan cerca de 700,000 millones de pesos en presupuesto. Y además tenemos un presidente de la República que se asume como jefe de partido, él está en su derecho para hacerlo, pero bueno, ha jugado al límite, diría yo, de la ley, pero se asume como presidente de partido y está 3 o 4 horas al día, de lunes a viernes, hablándole al electorado, a su electorado, por supuesto a su segmento, a su target, para motivarlos a que participen, etcétera, lo cual polariza. Entonces, creo que es un tiro desventajoso, pero va a existir ese tiro, y creo que la fórmula, y lo digo abiertamente, para que haya equidad en este tiro, pues es que la oposición vaya unida. Entonces el reto es no ceder ante estos intentos de fisura, de división, sumar a la sociedad civil, hacer elecciones primarias cercanas a la gente, involucrar a la ciudadanía en nuestros procesos internos para que pueda haber realmente un balance y un equilibrio y piso parejo con rumbo a las elecciones donde se va a renovar la presidencia de la República. Déjame preguntártelo de una vez, porque en 2023 también está en juego Coahuila y el Estado de México, la famosa joya de la corona que le llaman al Estado de México por la cantidad de electores que se tienen en este sentido. La disputa en el caso del Estado de México es si hay coalición, si van en alianza, ¿a quién van a apoyar? Pues mira, aquí intervienen varios factores y creo que es un muy buen experimento con miras al 2024. Prácticamente todas las encuestas a las que tenemos acceso nos dicen que el candidato más rentable es un candidato del PAN, ¿no? Que se llama Enrique Vargas. Sin embargo, el partido mejor posicionado en la oposición es el PRI y es el partido que gobierna actualmente. Habrá que solucionar esa parte. En Coahuila creo que está un poquito más resuelto porque el PRI pues, prácticamente mantiene una hegemonía y también juega la parte de género como un factor importante. Tiene que haber un candidato hombre, una candidata mujer, en este caso es un factor a considerar. Creo que va a ser un excelente laboratorio para nosotros si es que queremos amalgamar una buena coalición para el 2024, ¿no? Que depende de las modificaciones constitucionales que se lleguen a dar en el Estado de México de cara al 2023 para saber si verdaderamente tendrían que ser candidatas o si juegan a través de los candidatos, ¿no? Que si se habla de candidatas, evidentemente factor. Ahí me parece que la fortaleza la puede llegar a tener Morena, ¿no? En fin, a ver, ahora sí, José, ¿qué nos dices respecto a todo esto que nos acaba de comentar Jorge, ¿no? Porque ya estamos empezando a calentar el terreno para el 2024, lo decíamos al inicio de este espacio, la carrera electoral, el reloj electoral ya no se detiene, se vienen las del 2023, se vienen las del 2024, pero dice, a ver, hay que reconocerlo, hubo una injerencia abierta, una intervención por parte pues, de distintos actores gubernamentales, ¿no? Haciendo referencia concretamente a Morena, Jorge, si me permites decirlo de esta manera, algunos programas sociales y demás. ¿Es un tiro desventajoso, como lo señala Jorge, o qué nos dices, José? Bueno, yo creo que ellos tenían los gobernadores, 4 eran del PAN, 2 del PRI. Es claro que la figura del presidente
es una figura muy fuerte a nivel nacional, pero el presidente no fue a visitar ningún estado donde hubiera elecciones, no intervino directamente en los procesos. El proceso de selección de candidaturas se llevó en forma interna en el marco de la coalición. O sea, con los partidos de la coalición y Morena se decidió el tema de las candidaturas. Aunque creo que en algunos estados, como lo comentamos anteriormente, los partidos que se aliaron con Morena, no todos cumplieron tampoco. Morena también tuvo problemas al interior con el tema de las decisiones. Muchas veces algunas de estas decisiones no fueron bien tratadas, como lo comenté. Entonces, en el caso de Durango, por poner ejemplo, el verde ecologista que se le dieron municipios importantes, como fue Victoria, como fue Mezquital, entre otros municipios, otros que se perdieron. La percepción de algunos, y el verde saca menos del 3% de la votación, él pierde el registro del verde en el estado, a pesar de que tenía candidatos importantes en el estado de Durango. La percepción de algunos es que al final el verde se movió a favor de Esteban en la candidatura para la gobernatura. Entonces el verde jugó de acuerdo, como se planteó aquí por parte de Federico, en el caso de Hidalgo y de Quintana Roo. No fue en esos casos, se movió en cada estado en forma especial, en forma particular. A diferencia, por un ejemplo, que en Tamaulipas el verde sí hizo campaña, estuvo activo permanentemente en la campaña de Américo Villarreal. Yo estuve participando también en el proceso y esto fue muy claro y muy notorio. Entonces yo lo que quiero, ahora, es claro también que la política se mueve todo el tiempo. Pensar que el resultado del 21 siguió el 22, y voy a anclarme en el 21 para analizar el 22 y el 24, yo creo que no es correcto. Se vivió una situación particular en el 21. En el 22 las cosas están cambiando. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo pienso que la sucesión para el 24 la trae Morena. El PRI, el PAN y el PRD no se ven por ningún lado. Creo que el tema de la contienda hacia el próximo año... ¿Lo puedes afirmar, senador? ¿Lo puedes afirmar, claro, senador, que para el 2024 va Morena y con quién? Sí, o sea, vemos una oposición borrada, o sea, veamos ahorita las encuestas, veamos lo que ha sucedido, o sea, si de 4 estados que no teníamos, de 6 estados que no teníamos nosotros ninguno, nos quedamos con 4, pero aparte los electoralmente más importantes, tanto por distritos o por... ¿Y 2023? Vamos en el Estado de México vamos arriba. ¿Qué ves para el 2023? En el 23 vamos para arriba nosotros, vamos a ganar en el Estado de México en el 23. El Coahuila es un poco más difícil porque nos enfrentamos con un viejo grupo del PRI que utiliza todas las estrategias, que lo vimos en Hidalgo también, repartiendo tarjetas rojas, llevando grupos musicales como en el pasado, como a Bronco, en el caso de Tulancingo, repartiendo dinero en la campaña, en toda la Huasteca. A pesar de eso perdieron, en la Huasteca perdieron casi al doble, 2-1. En el caso de Quinto perdieron hasta en el municipio al 5-1 y en el distrito al 4-1. Entonces yo creo que ya esas estrategias no van a pegar. Creo que en el caso de Coahuila, Morena tiene una gran posibilidad, vamos a ganar también. Y creo que hacia el 24 no vemos un candidato firme de la oposición, no vemos propuestas sólidas hacia la disputa del 24. En cambio, vemos que Morena ya tiene sus precandidatos posesionados, se están fortaleciendo a nivel nacional y creo que vamos a hacer una estrategia que tiene una amplia posibilidad de ganar. Movimiento Ciudadano ha dicho que todo depende de quién es el candidato de Morena a la presidencia de la República, pero no ha descartado Movimiento Ciudadano en ir junto con Morena y con nosotros hacia el 24 dependiendo del candidato. Entonces, nosotros pensamos que tenemos una gran posibilidad política como proyecto, que vamos a ganar en el 23, que vamos a ganar en el 24.
Pues estamos viendo ahí esa seguridad entonces de cara al 2024, Federico. Me quedo contigo en stand-by en lo que hacemos esta pausa para regresar y que nos digas cuál es tu percepción, qué va a pasar 2023, 2024. Hagamos esta pausa y volvemos. Cómo no, con todo. Continuamos en el fondo, ya prácticamente estamos en la recta final de este espacio. Me quedé pendiente contigo, Federico, para conocer rápidamente esta visión general, la perspectiva respecto al 2023-2024, para enseguida entrar en conclusiones, que ya nos quedan pocos minutos también para poder concluir. Si te parece, Federico, esta perspectiva y al mismo tiempo, ¿cuál es la visión respecto a lo que pueda llegar a ocurrir con el INE? Pues más adelante, ¿no? Se dice que la joya de la corona es el Estado de México, pero tal parece que la verdadera joya es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, empiezo por lo último, que es lo del INE. Se van a renovar 4 consejeros, entre ellos el consejero presidente. Esto va a ocurrir el próximo año, antes de la elección del Estado de México. Esta situación tiene la mayor importancia, más allá de la discusión sobre la reforma constitucional en materia electoral. Creo que aquí los partidos deben ponerse de acuerdo en función de tener un árbitro confiable hacia todas las fuerzas políticas. Bueno, concluyo esa parte del INE. Respecto al 23, las cosas como están perfiladas ahora, más allá desde luego de las estrategias de cada partido, Coahuila pinta claramente para un triunfo amplio de la alianza opositora, si hay alianza opositora. Si no hay alianza opositora, recordemos que el PRI esa ha sido la excepción de todo el país. El PRI le fue muy bien en el 18, le fue bien en el 21 y ahora en alianza con el PAN creo que sería una fuerza que sería muy, muy difícil que perdiera. En el caso del gobernador de Coahuila está bien evaluado y tienen un prospecto de candidato que han adelantado. Sin embargo, creo que aquí lo que dice Jorge tiene la mayor importancia y es sobre todo válido para el Estado de México. Si la oposición no hace algo verdaderamente disruptivo en el Estado de México, no solo la unidad, sino algo más, creo que como dice José Narro Céspedes, es muy probable que Morena gane el Estado de México. Simplemente para dar contexto, el Estado de México tiene un peso electoral mayor a los 6 estados juntos que tuvieron elecciones el pasado domingo. Sin duda tiene la mayor importancia. ¿Cuál es el elemento disruptivo más a la vista? Que el candidato que se seleccione, el candidato que presente la oposición, idealmente una oposición unificada, que si Cepeda del Movimiento Ciudadano, que si Enrique Vargas del PAN, que si Alejandra del Moral del PRI, bueno, que se haga una elección primaria y que a partir de ello sirva de prueba y sirva de modelo para lo que debe hacer la oposición en el 24. Mi impresión es que si la oposición juega bien sus cartas en el Estado de México, sí puede lograr un resultado favorable. Si se deja la inercia actual, verdaderamente va a perder. Se tienen que hacer cosas diferentes para esperar resultados distintos. Jorge, ¿de qué forma podríamos concluir? Y por supuesto también esta visión respecto al INE en los años que vienen por delante. Bueno, nosotros vamos a defender al INE hasta las últimas consecuencias. Nos hemos opuesto y así nos vamos a mantener a la reforma electoral que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados, que lo que busca es prácticamente desbaratarlo y sustituirlo por algo llamado Instituto de Elecciones y Consultas o algo así. Por supuesto que no estamos en condiciones de que pase y no hay mayoría suficiente para que pueda suceder de esta forma. Vamos a cuidarlo hasta las últimas consecuencias y coincido con Federico, habrá que entrar en un proceso de negociación muy fino, dado que se requiere mayoría calificada para poder hacer una adecuada designación de consejeros electorales con miras a la siguiente elección. Yo rescato algo de lo que decía también Federico. En zonas urbanas en el 2021 y en las grandes capitales del país le fue muy bien a la alianza opositora. Fue una alianza muy exitosa en el año 2021 a este respecto. Y la zona metropolitana del Estado de México fue de lo más exitoso. Se ganó Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, buenos números en la zona oriente, en fin,
Creo que hay una luz de esperanza para que pudiera haber competencia real en el Estado de México, siempre y cuando hagamos las cosas bien y sí se haga algo disruptivo, coincido yo, algo diferente a lo que se ha venido haciendo para tener una adecuada selección de candidatos. Y esto nos va a permitir, en caso de llegar a buen puerto, a que entremos en competencia real para el año 2024. Yo la verdad admiro, y lo digo con todo respeto, pues el optimismo del senador Narro, que dice que ya ganaron en 2024 y que ya no hay poder humano que lo evite y que pues ya esto está decidido, cuando en el 2021 perdieron. No tuvieron mayoría calificada. En la Ciudad de México perdieron 9 de 16 alcaldías, su mayoría en el Congreso local, mayoría de diputaciones federales. Es más, si hubiera habido elección para jefe de gobierno, la perderían por 200,000 votos. Y si hubiera habido revocación del mandato, en una de esas hasta también la perdía López Obrador, porque hubo 23 millones de votos de la oposición y 21 millones de votos del oficialismo. Entonces, ese es el verdadero termómetro. La elección del 2021, con ese termómetro vamos a ir a este laboratorio llamado Estado de México del 2023 y al 2024 eventualmente. Bien. Yo creo que el tiro está cantado, ha habido tiro, hay tiro y habrá tiro para el 24. El laboratorio del 2021 proyectándose hasta el 2023. ¿Qué nos dice José ya para poder concluir el INE y finalmente pues esta perspectiva de manera general? Brevemente porque ya nos vamos. Bueno, nosotros, como se planteó en la reforma eléctrica, compañeros, de silencio, como se planteó en la reforma eléctrica, aunque aparentemente nosotros no ganamos, o sea, no salió positiva, no se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, hay que decir que en la Corte se resolvió muchos de los puntos sustantivos que teníamos nosotros. Al contrario, al final lo que la Corte resolvió fue más contrario a lo que planteaba el PRI y el PAN, por ejemplo. La Corte resolvió constitucionalmente el artículo que plantea que el 90% en la ley de energía de la industria eléctrica se puede generar por parte de la Comisión Federal de Electricidad y no el 54% como planteaba el tema, la propia la reforma constitucional. Ahora, en el caso de la reforma electoral, ellos dicen no vamos a votar a favor. Ok, van a salir, lo dijo Federico, van a salir 4 consejeros, van a quedar 7 como nosotros proponemos. O sea, al final van a quedar 7 consejeros, seguramente no se van a elegir los otros 4 y con los 7 tenemos que trabajar. Afortunadamente los 4 que van a salir son los 4 más negativos que ha tenido Morena, los que han estado esperando prácticamente en contra del proyecto de nosotros, lo hicieron en Guerrero, lo hicieron en Michoacán, lo han hecho con la resolución que han tomado. Entonces no todo se resuelve, es importante señalar, no todo se resuelve necesariamente con la reforma. Nosotros esperamos que haya voluntad realmente de debatir, de discutir, de construir acuerdos en una reforma electoral que tiene que plantear cambios fundamentales para que realmente sea la voluntad ciudadana, como dice el artículo 39, que la soberanía nacional realmente reside en el pueblo y que la gente tenga y los candidatos tengan que ir a la elección para que sean votados y tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía. Entonces, yo creo que esto es en el tema de la reforma electoral. Creo que en el tema de la reforma electoral, si no pasa la reforma constitucional, pues habría que ver si se hacen cambios en una reforma secundaria, que sea posible, aunque esté la cuestión constitucional actual, que permita precisamente apegarse como salió en la reforma eléctrica. No salió, la Corte no aprobó el tema del delito porque no estaba en la materia de la ley de la industria eléctrica, por eso se planteó una ley diferente y al final se aprobó esa ley como una ley secundaria. El caso de lo electoral hay que ver. Interesante. Que probablemente se pueda plantear una ley electoral, una ley secundaria para hacer algunos ajustes que permita ir a un proceso electoral con reglas diferentes, que permita que nos dé condiciones realmente de tener un proceso más democrático, que es a lo que aspiramos nosotros. Bien. Y en el tema electoral... Me quedo con esta última parte, senador, ¿sí? Sí.
Lo escucho para poder concluir, para cerrar ya la idea. Que la política cambia año con año y circunstancia por circunstancia. Yo no puedo decir que lo del 21 se va a repetir en el 24 o el 22. Yo creo que Bien. La tendencia en el... Bien, la política cambia. La política cambia, a veces también cambian los rostros y me quedo con esto último, no todo se resuelve con la reforma, sin duda tienen que entrar en un lapso de negociaciones. Me llama la atención esto último que nos comenta, ¿no? El tema de las reformas secundarias, pero ya habrá ocasión para poderlo conversar. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta tarde en A Fondo. Gracias, Federico, gracias, Jorge, gracias. José, por acompañarnos hoy en A Fondo. Pepe, Jorge. Gracias, saludos. Pues ahí lo tienen, sin duda, un tema que vale la pena poder analizar.